¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos esta tarde. No tan helada como otras tardes, pero la antesala ha sido una fuerte caída de agüita, parece, en la zona central, lo que es una gran cosa. Como 30 de julio, hoy día en la antesala, don Juanjo. sí, pues parece que en la madrugada parte lloviendo y Ya. 10 o 15 milímetros, que es lo que dicen que va a caer, no es poco para los patrones de hoy día. O Así es sea, es que una dicen que va a fiesta. ser temporal porque viene con bajas temperaturas, un poquito de viento, nieve en Voy a tener que juntar cordillera o en electricidad pie de entonces, monte. porque ¿Ah? voy a tener que juntar electricidad acá en Latina. Sí, pues usted Porque que es pie de monte. acá donde yo vivo, en el sector oriente, no de Las Condes, Mm, sino que acá hay la cerca de La reina. Reina, acá una brisa se corta la luz, con una Pucha, qué brisa. lata. No, pero Sí. parece que el viento no va a ser tanto el problema, va a ser como el frío y un poquito de nieve, pero bien abajo. No, no tanto viento, afortunadamente. Oiga, bueno, déjenme saludar para introducir al gurú de la política chilena, al Oh, hombre que digita en sus distintas plataformas el acontecer nacional, don Axel Callis. Hoy día me río un poco porque le comentaba antes de empezar a Axel, que hacen un reportaje en el diario de La Segunda ahí respecto de los desafíos políticos del gobierno, ganando la prueba, ganando el rechazo, en fin, lo que se viene para adelante. Y salen 3 o 4 entrevistados ahí de protagonismo de primera línea en materia de análisis político. Está Moreno, creo que está Kenneth Bunker, está Mauricio Morales, que es un tremendo tipo, y el que habla ahí, que les va a hablar ahora, don Axel, pero que se roba la película. Po. Así es que, nada, don Axel, usted dirá no, de qué es de lo que se trata, lo que se viene en materia de desafíos políticos para el gobierno, cualquiera sea el escenario que tenga en el plebiscito. es que, Partamos con Juan eso. José, ¿sabes por qué Mira, eh, lo que sucede es que yo suelo decir Mm, algunas cosas en términos de diseño político, dos, ¿Ya? no es, hay algunas que, pero yo en marzo, y esto lo hemos conversado no una, 20 veces, Ajá. lo hemos conversado acá en esta misma radio, el tema de cuando Giorgio Jackson comete el error de Sí, pues. decir que el futuro del gobierno está amarrado al futuro del plebiscito. Y eso lo refrendan después, hace 2, 3 semanas, con el tema de que el programa y el éxito del programa de gobierno va a depender de las reformas que se aprueben en la nueva constitución, o sea, Mm. en el fondo del resultado del plebiscito. No sé, no voy a decir que... Y lo que yo hice en ese minuto fue consignarlo en las redes sociales, o sea, yo vi el error y dije, esto es un Como error. Condoro al tiro, obvio. Al Dale, tiro, ese mismo domingo, obvio. 26 de marzo, porque después me llamaron al otro día para decirme, oiga, pero ¿por qué un error? Bueno, porque el gobierno está de fiesta, porque lleva 15 días, aunque había tenido el combo como se dice en el campo, en el hocico de lo que le Mm. sucedió a Doña Isquia. Eso fue Sí, un pues. combo que te dejó Droghi. Es Sí, decir, que el segundo día la agarren a balazo a la ministra del Interior, que era como la joya del gobierno, y de la ahí nunca corona. más Ya, aparezca. eh, claro. entonces lo consigné. Entonces yo voy dejando mis banderitas, o sea, voy haciendo Mm, así como mm. dejando las banderitas, después algunas se cumplen y otras no, ¿cachai? Y cuando se cumplen te llaman los medios y te dicen, sí, en realidad, bla, 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 bla. Sí, Eh, pero no te hicieron caso en el gobierno ahí, porque tú lo que planteabas en el fondo la tesis de las cuerdas separadas. Po. Así es, lo he planteado siempre. Y lo planteaste desde ese minuto, y sin Sí. embargo hasta el día de hoy. Hoy día con mucha más moderación, yo diría en los últimos 10 días había una suerte de cambio de No, discurso. no, si se quiere, y lo que dije en la segunda hoy día es Pero que el no, presidente entiende la claro, situación, pero no el claro, gabinete. claro, Entonces, ¿cuál es el exacto, problema? Si el exacto. problema, Juan José, hablando así como que nos salga de acá, el problema, Entre nosotros. que nos salga entre nosotros, el problema es que hay un error de cuando un gobierno se inseguriza, eh, como yo creo que está insegurizado este gobierno, porque cuando tú ves que la desaprobación baja, es como las personas, tu Sí, po. autoestima se daña y tú empezás a ver, bueno, ¿en qué estoy fallando? Porque sentís que Mm, se te mueve el piso. Y ahí aparecen los diagnósticos como equivocados, porque como estás inseguro, no dudas de tus herramientas de análisis. Y mm. cuando haces un mal análisis, tienes un mal diseño. O sea, el análisis es consecuencia, al final el diseño es consecuencia del análisis que tú hagas. Y Hacen un mal diagnóstico y además están medio legislativamente, creo yo, Axel, inmovilizados, o lo han estado en las grandes líneas de programática, de campaña, lo que va a dejar de ocurrir a contar de mañana.
Mañana se va a Sí, presentar la reforma tributaria, que es el gran primer pedazo de programa que empieza como a cumplirse o a manifestarse, y qué sé yo, hay mucha expectativa en el mercado respecto a lo que vayan a ser los contenidos de esa pero reforma. está bien Hay conocida. algunas, ¿Tú hay quieres algunas cerrar el tema filtraciones, ¿ah? anterior Pero, o quieres ir a la reforma tributaria? perdona, ¿qué? ¿Tú quieres cerrar el tema anterior o No, vamos no, a la no, es que reforma? te lo digo a propósito de desafíos que tiene por delante, que van a ser muy complejos, porque también ese Es que artículo justamente ese es el tema, aludía Juan José. Están a lo que unidos. se viene en materia legislativa también, y va a ser Exactamente. muy complejo. Porque cuando tú tienes mi teoría de las cuerdas separadas, tú puedes jugar legislativamente sin comprometer el resultado Claro, obvio, del otro proceso. O sea, por tú supuesto. dices, este es el plebiscito, igual las personas dicen me conviene, o sea, el gobierno decir me conviene que gane, pero tú miras para el lado. O sea, acá lo que tenía que hacer el gobierno Mm, es decir, el plebiscito corre por un riel y la aprobación o desaprobación del gobierno corren por otro riel y con eso yo voy a legislar. Pero si mm. hago todo, lo integro, como, así como casi como en la reforma tributaria, o sea, si empiezo a mezclar cosas, Se cae me un quedan factor y se caen todos. me quedan las Claro, embarradas, porque si se te cae claro, una, se te se caen caen todas. Son todos. efectos Exacto. concomitantes que se llaman. Sí, sí. Sí, Oye, no, y pero eso va a empezar a dejar de ocurrir mañana, va a tener efectos políticos, creo yo, esta reforma, porque va a transformar el país una vez más, si es que se concentra la discusión, al menos temporalmente, en ese tema de la reforma tributaria, va a transformar binariamente al país en buenos y malos, quienes defienden los intereses de quiénes, ¿ah? Que es una manera políticamente que se ha usado antes, ¿no? ¿Verdad? De sacar el pizarrón a la derecha y veremos qué resultados tiene. Pero yo creo que también, y te hice la interpretación el otro día, se adelantaron en presentarla porque deben tener, antes, para poder gestionar una reforma de esa naturaleza, debes tener capital político y todavía el gobierno algo tiene. ¿Ah? Y no va a pasar a ser por ahora, por lo menos hasta el 4 de septiembre, un gobierno de administración si es que es rechazada la constitución, que es lo que el riesgo que corren, ¿no es verdad? Y perder violentamente el poder político que pudieran tener. Entonces hay que gestionar las reformas grandes cuando se tiene algún caudal todavía, ¿no? Y cierto aglutinamiento de fuerzas detrás de ti como gobierno y como líder, porque después vendrá como le vino a Piñera el desbande, ¿ah? Y que no lideraba ni su propio sector. mm, Ya ha habido escaramuzas ya en el Frente Amplio de votos que son medios díscolos y disidentes, en el Partido Comunista lo mismo, pero al final de cuentas la cosa se mantiene más o menos ordenada. ¿Ah? ¿Cómo ves tú lo que se viene después del 4 de septiembre, cualquiera sea el escenario en materia legislativa para el ministro Jackson? Si es que seguirá a esa altura siendo ministro, es una incógnita que todavía está reservada para el futuro. es- es- si el Mm, problema es más que el ministro Jackson, el problema es de diseño. Porque mm. los express, los Pero ministros también de secretarios persona en este generales de caso, ¿no? presidencia, no tienen por qué ser amados. Si ellos son, Sí, pero tienen que eh, tener alguna onda. Bueno. pero mira, Mm, yo estuve 10 años yendo al Parlamento con muchos mm, ministros, sí, eh, y fíjate que en general los diseños más exitosos son donde el titular de la cartera, porque hay una división dentro de las Express que se llama División de Coordinación Interministerial. exactamente. No, Y esa división, que es la DCI famosa, mm, y bueno, está la división de estudio, bueno, lo que tiene que hacer las Express, el diseño más exitoso que yo vi, era que las Express acompañaba al no, ministro de la el que se echa. cartera, que era el Claro. responsable número uno que saliera O sea, en el fondo lo que hacía el Express era el amigo de todos, pero él no tenía la responsabilidad primaria Mm, de, mm, de abrir las puertas. O sea, lo primero él lo que hace es que la técnica legislativa funcione, que los proyectos estén bien presentados, es decir, acompaña. Pero acá se instaló porque como el problema que tenemos que Giorgio Jackson es el jefe político del gabinete, más allá de mm. que Camila Vallejo sea la ministra mejor Lo más evaluada destacada. o Sí, claro. la ministra Isquia Siches, no es en la realidad la ministra jefa de gabinete, o sea, es Giorgio Jackson. Y me imagino Mm, que él con Camila son los que bajan las líneas, mm. porque representan a los partidos que están detrás de esto, y Isquia no tiene Exactamente. partido. No tiene partido. Entonces, como él en la práctica es el jefe de gabinete junto a Camila, aparece como la persona que tiene que usar el abrelata en el Parlamento, lo cual es una cosa muy incómoda porque en el diseño que él podría darse, decir, por ejemplo, el responsable, y como lo fue en el gobierno Piñera, y como lo fue en el gobierno Bachelet, y como lo fue en el gobierno de Lago, el ministro cabecera es el ministro responsable de la Sí, legislatura. po.
por Y en supuesto. este caso la reforma tributaria no es responsabilidad de Jackson, es No, responsabilidad de no, Marcel. pero te preguntaba proyectando el 4 de septiembre y lo que se viene en materia de, oye, se aprobó, ok, tenemos que, prácticamente no hay contenido constitucional en ese proyecto de constitución que ponemos la hipótesis se ha aprobado, que no requiera proyectos de ley asociados, ¿no es cierto? Entonces va a haber un trabajo muy brutal de articulación legislativa y de cara o de responsabilidad, eso sí, ahí, creo yo, del jefe político del gobierno de facto, que es Giorgio Jackson, y que además simultáneamente será o no será, no sé, no soy capaz de hacer futurología en esa materia, pero en ese minuto todavía secretario general de la presidencia. O sea, va a tener un trabajo muy arduo, se va a concentrar en su figura mucho ese trabajo en el Congreso y veremos cómo articula ex ante la Es que, simpatía es o la que, cercanía, porque ya tiene un quiebre sin que haya ninguna tensión con el Partido Socialista sí, y porque los senadores. Entonces, él es asumió complejo. el rol de jefe de político del gobierno. Sí, Y claro. cuando tú vas al Parlamento y eres parlamentario, lo único que tú quieres, perdón lo que voy a decir de una sinceridad brutal, es tener un blanco para pegarle, Un seas de realpolitik. gobierno o Claro. oposición. Porque en el fondo tú necesitas, y acá apareció este señor, porque tú no le vas a pegar a Marcel, porque Marcel No, está bien evaluado. está bien No evaluado, le vas a pegar a exactamente. Isquia porque ya da lo mismo. Por lo Mm. tanto, los dos blancos que tú tienes son Kabila y Giorgio Giorgio, sí, claro. y que son con los que cuales tú te tienes que entender. Si acá es muy importante, cuando tú eres oposición o cuando eres gobierno, tú tienes que entender con los ministros que mandan, perdón, que sea, esta cuestión es como las películas cuando llega y alguien en una película italiana dice ya, ¿quién es el que manda? Y aparece un señor y dice, no, yo soy, no, mentira, usted no es, el que está atrás calladito. ¿Has Mm. fijado que Claro. entonces El que mira feo el que detrásito. mira feo, el que se mueve poco? Entonces acá los parlamentarios dicen, a ver, ¿con quién me entiendo? Este señor peladito es el que con él me entiendo y a él le doy. Y Ya. por eso es que los senadores Tú socialistas, veías a Jackson en esa parada con esa andanada de proyectos de ley en un escenario, el que se apruebe. Pero te pongo el escenario, es que no lo veo en según la ninguna encuesta otra más probable, que se parte, rechace. no lo Ponte veo en tú, ¿qué ninguna pasa otra ahí? parte. ¿Con quién articula? ¿Con qué voluntad política? ¿Con qué protagonismo articula el gobierno? Que está obligado a hacerlo, ¿no? Las modificaciones constitucionales que se puedan derivar de un rechazo, porque hay que hacerlas. Entonces, ¿quién las va a articular? ¿Con qué intensidad y capital político detrás? ¿Con qué contenido? ¿Con quién llegas a acuerdos? Yo Ya eres creo que un el gobierno o diseño, serías un gobierno desnaturalizado en voy tu a poder hacer, político. vamos, hagamos Mm. consultoría gratis al gobierno. Vamos, Yo a si, ver. yo si fuera Boric, Mm, así hablando bien en serio, yo haría que funcionara desde ya una mesa, como mm, funciona en la política, de los partidos políticos para ir viendo el tema post 4 por de supuesto, septiembre. por supuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene por qué intervenir. O sea, cuando Piñera le mete energía al acuerdo del 15 de noviembre, Blumel no estaba en el Congreso. O sea, Tú decís Blumel salirse un dice, poco de la primera sí, pues, línea en el escenario claro. del rechazo. Ya. ¿Por qué? Porque son proyectos, lo que suceda después del 4 en términos constitucionales no es necesariamente resorte del gobierno, es Pero, resorte porque son sí. materias constitucionales. Es decir, lo que haces tú es manejar a lo lejos, tratar de intervenir en la negociación de los partidos que te respaldan. Mm, Y eso separado de lo que son los proyectos de ley en términos mm, de programa. Entonces tú mm. no mezclas, dejas que los partidos se pongan de acuerdo Ok, porque tú tienes con que seguir pero gobernando. tú no, Claro, perdona, pero tú no claro. dejáis las huellas en la mantequilla, pues si ese es el problema, porque si tú dejáis las huellas en la mantequilla y la cosa fracasa, ¿a quién le Grande. echan la culpa? Al que puso las huellas. Si hubiera Claro, fracasado el 15 de noviembre, ¿quién habría sido el culpable? sí, sí. Piñera, po. Obvio, po. ¿Me entendí? Por O sea, si supuesto. se caía Ah, el 15 de noviembre, era no, Piñera porque, no, es que Peñera lo tiró como salvavidas, po. O sea, si le claro, fallaba, pero era él, obviamente, el que se hundía. exactamente. Claro. Entonces acá lo que tiene que hacer el gobierno es que no es una cosa de perogrullo, es dejar que los Mm. partidos, que el Partido Comunista, la Revolución Democrática y todos los partidos que están metidos, el PS, el PP, se ordenen con la oposición y caminen ahí y vean lo que sacan. Pero Ahí te no, quiero ver. Va a estar no difícil dejar eso, las ¿ah? huellas ahí, po, ¿cachai? Sí. Sí, te encuentro razón. Oye, ¿y cómo ves el destino de la articulación y la sacada adelante? Fíjate que me ha llamado mucho la atención una cosa, que es que se le ha dicho, y se le dice a todos los gobiernos y ninguno lo hace realmente,
que tienen que hacer antes de presentar una reforma estructural como esta que se va a conocer mañana y la que se va a conocer en agosto respecto del tema previsional, tienen que hacer lo que se llama el trabajo prelegislativo para que tu Sí, reforma Marcel se ha no se, juntado con todo el mundo, ¿ah? no se caiga al tiro. Sí. Y sí, se ha juntado, pero el nivel o la estructura de la Junta es interesante. Es una Junta en la que él escucha, pero Y no hay anota. una interacción proactiva, ¿vale? Es decir, mis contenidos, yo que te vengo a hablar a ti, Marcel, de mis preocupaciones, mis contenidos son acogidos. ¿Ah? Y aparentemente, en el proyecto que vamos a conocer mañana, los contenidos de distintos sectores con los que se juntó no fueron todos recogidos, y eso va a significar volver un poco a foja cero, y hay un reclamo más parlamentario. ¿Ah? Fíjate que el gobierno está actuando con la impresión que da que está actuando como si tuviera mayorías. Y en el Parlamento, aparentemente, ese diálogo con los parlamentarios, previo a la presentación de la reforma tributaria mañana, con los parlamentarios no se ha dado de la manera suficiente. Lo que más escuché hoy día eran críticas en ese sentido. De tal manera que, Oh, mira, en el Senado, Axel, se te cae al tiro la reforma tributaria. Al tiro. O sea, la presentáis mañana, pasado mañana se te cae. Se cayó Juan José. ah, eh, no sé qué decir, pues Juan José, que está ahí en el limbo. Lo que yo creo es que, a ver, yo lo que he sabido es que Mario Marcel se juntó no solamente con los ministros de Hacienda, se juntó también con empresarios, se ha juntado con la CUT, se ha juntado con una serie de personalidades Sí. y en ese sentido, una cosa es juntarse y escuchar y otra cosa es adelantarse. La labor prelegislativa tiene que ver cómo se cocina el proyecto. Por supuesto. Pero tú, ¿Cómo mira, construyes acuerdos? mira, Juan José, yo te acompañaría una semanita, no un día, una semanita al Parlamento porque no hay Pero si estaba personas, instalado, no semanas, meses, Axel, en el me- Congreso. ya, no hay, no hay, no hay, Pasando no un hay frío que ni te sindicato explico. más llorón que el de los parlamentarios. Por supuesto. Todos los parlamentarios lloran que no me Pero han ese es un dato, escuchado. Axel. ¿Ah? No es que sea bueno o malo, es un dato eso. No, pero es un dato, pero es que yo no les creo Ah, nada, porque para eso existen los ok. jefes de bancada. Ya. Entonces y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos. Mm, Entonces cuando los parlamentarios les dicen, llega el ministro de turno, ya, ponte que sea Chadwick, para que no piensen y dice, oiga, pero usted no ha hablado conmigo, ministro. sí. ¿Cómo que no? Pues si hablé con su Pero jefe ¿sabes de qué pasa? bancada, me reuní Yo con él, estuve 2 horas con su jefe de encuentro bancada. Ahora, si razón. el jefe de bancada Encuentro no ha razón. comunicado, ¿usted fue al Claro, almuerzo de su bancada el martes pasado, claro. no? Encuentro No, razón. no Pero fui. eso corre, Axel, creo yo, en casi todas las reformas o proyectos de ley. Pero cuando tú pretendes recaudar 4,5 casi puntos del PIB, 12.000 millones de dólares, tienes que hacer una reforma tributaria muy sustancial. Un cambio de regla del juego muy sustancial. Fíjate que Bachelet, que fue una reforma grande, pretendía en régimen juntar 8.000 millones. Eso no ocurrió, evidentemente. Sí, Entonces, pero es un tamaño de reforma que exige una conducta un poquito más proactiva, tengo la impresión yo, para que no se te o caiga, sea, si hay porque alguien que ha hecho, al perdona, es que Congreso aquí Axel sí voy a entra en defender caballo y sale en camello. porque O sea, sí, Marcel ha hablado con todo el mundo. De hecho, en el avión que se fue no es la impresión a... que queda. No, 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 no. No, O ahí sea, que sí se ha que... juntado, sí. Sí, Eso, por pero es que, supuesto, ¿no? perdón, es que cuando uno gobierna en un régimen Está bien, presidencial, tú Axel. no puedes adelantar Está la bien. Si negociación no te digo que no. en el prelegislativo. La negociación se hace una vez que tú presentas el proyecto. Yo Entonces, te lo que encuentro tú toda la presentas el razón en casi mensaje, todos los proyectos, pero en tú este presentas el creo que es mensaje complejo. y viene Mm, y hay gente que dice sí y todos van a decir no me gusta. Y ahí comienza el tira y afloje. mm. Pero lo ¿Eh? que tú no puedes adelantar, porque en el fondo, imagínate que tú eres senador y viene el presidente de la CPC y dice, aparece una cuña en la segunda y dice, El presidente de la CPC estaba reclamando hoy día, sí, sí, entre pero otros. aparece sutil, estoy inventando, esto no es verdad. Mm. Entonces aparece y dice, sí, yo me junté con Marcel y quedamos que esto va a ser desintegrado en una escala, bla, bla. Perdón. O sea, si yo soy senador de gobierno o de oposición y viene un stakeholder, un involucrado, Un involucrado, un sea de incumbente. gobierno, Mm. sea trabajador, sea pyme, sea cualquier cosa, decir que llegó a un acuerdo fuera del Parlamento, eso es renuncia del ministro.
tú no puedes llegar a acuerdo antes de mandar el mensaje. Tú Mira, puedes adelantar, está bien, puedes sí, está bien. escuchar, Sí, puedes desde el, hacer, pero no puedes. desde el deber ser, yo te entiendo, sí, y te encuentro razón en casi todas las cosas, pero en esta, que Así va a que ser una Sutil se está modificación bien quejando. sustancial, con no mayoría, o sea, con un Senado sobre todo empatado, A mí me yo dicen creo que en que el viaje a Estados Unidos exige a una cuestión Sutil distinta. lo escucharon casi ya en ¿Eh? forma terapéutica, o sea, lo escucharon todo el día, todo el día. ¿A quién? A Sutil en el viaje a Estados Unidos, Ah, porque está bien, recordó, él está bien, fue la está bien. persona que encabezó el grupo de empresarios que fue a Canadá y Los Si, Ángeles. si no te digo que no hayan conversado, yo te estaba echando la sintonía fina y de por qué se queja, porque ya sabe de lo que se viene, Sutil, y por qué se quejan el parlamentario, por qué se quejan casi todos los sectores del día. Porque ha conversado con muchos y ha hecho lo que tenía que hacer seguramente, que es, mira, lo que yo quiero es esto, punto. ¿Ah? Y veremos cómo le va. Yo no tengo la impresión que le vaya a ir muy bien. ¿Mm? Yo no tengo la impresión que le vaya a ir muy bien. Yo Por las no, razones políticas que te explicito, de que por el ruido y polvo que va a levantar y por la cantidad de modificaciones que va a tener que hacer para juntar 12 lucas. 12.000 millones de dólares, Axel, es mucho. Fíjate que la recaudación total en Chile por vía tributaria se compone básicamente de IVA y de impuestos a la renta. Son 50.000 millones de dólares en total. Tiene otros ingresos del Estado, llega a los 80 y tantos mil que son el presupuesto. Bueno, 12.000 es el 20, ¿cuánto es 12? A ver, 12, 4, 25% más o menos de la recaudación tributaria, adicional a la que ya tiene el fisco, para que te des cuenta de la dimensión más o menos. ¿No? yo creo que la más compleja Entonces, no es es una la que cuestión tiene que ver chica, con la es evasión y la copernicana. elusión. Eh, Sí, 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 pero no te creas, Axel, porque ya Piñera hizo algo de eso y las ponte tú. Te aludo a las exenciones, que son también un tema. Las más gordas de esas ya las tomó Piñera. Y sí, quedan algunas que son más chauchas. Entonces, esto se va a focalizar mucho en las personas, y va a haber cambio de tramos, y elevación de tramos y cuestiones. o sea, espero que yo cambien los tramos porque hay unos tramos y Sí, unos saltos en los tramos que son bien injustos. sí. O Eso se sea, va a hay que corregir, seguro. gradualizar los Claro, tramos. No puede ser que un tramo parta, no sé, en 3, el otro en 5, o sea, puede ser en del 15 rural, millones. O sea, del rural complementario estamos hablando, claro, claro. o sea, no es que yo gane 15 millones ni yo no estoy en ningún tramo. Eh, pero lo que te quiero decir, No, pero tú no estás exento. No, 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 no. No, no soy fresco. ¿viste? A mí no me han escuchado tampoco. Yo también voy Ya, a está bien. reclamar. Oye, Ya. pero todo el mundo llora. Si la política es eso, es que todo el mundo llora para que después mira, yo no Mm, soy amigo de Marcel, lo conozco, no soy amigo de él, pero estoy seguro que debe haber hablado o haber escuchado a todo el mundo y debe mm, haber hablado en algunas partes con alguno otro y debe tener la cosa más o menos armada y estivada porque si no, no presentaría el proyecto. sí. Y yo Porque tengo poca fe acá, a una parte también del proyecto que es bien específica, que es el impuesto al patrimonio. O a los patrimonios, grandes patrimonios, que se van a hacer por tramos también, el que tenga sí, entre 5 y 15 millones de dólares, 1%, y el que tenga más de 15, 2%. Bueno, yo creo que ahí hay varios comentarios que uno puede hacer adversos a esa iniciativa, desde el punto de vista que conceptualmente lo que hay ahí es una persona que ha trabajado harto, que ha ganado harto, que ha sido premiado con la posibilidad de tener un gran patrimonio, y tú transformas el tenerlo en un castigo tributario, finalmente, conceptualmente. Pero además de eso, todo eso que ya tiene esa persona lo ha comprado con dineros que ya tributaron, vale decir, hay una doble tributación por el mero hecho de haber adquirido bien. Pero bueno, más allá de eso, esos patrimonios, yo no sé si tú te has fijado, en lo que ha pasado en las familias Polman, en la familia Yarur, o en sea, la Impuestos familia, Internos comunicó que tenía identificado a por supuesto, 1055 personas, claro, o sea, estamos hablando de 18 millones, 19 millones, hay 1054 que son los que tienen estos patrimonios que son como claro. ¿Y qué está pasando con esos gigantes. patrimonios? Se están diluyendo esos patrimonios. Claro, tú has visto cómo se traspasan Sí, millones de dólares a los hijos, o sea, no, perdona, leí un artículo se que era achican los patrimonios para no un tener que pagar escándalo esto. porque van Está bien, donando, pues, donando, donando y al final se diluye absolutamente la propiedad. exactamente. Se Entonces, fragmenta a tal nivel. esto pasa no solo en Chile, sino que ha pasado en gran parte de los países del mundo donde se ha iniciado este camino, y en algunos de estos casos
vienen de vuelta. Entiendo que Francia es un caso bien emblemático en esa materia. Y Y fue esta muy cuestión no duro, ahí fue resulta. muy criticado. Acuérdate que cuando Sí, claro, puso el sí, pues, impuesto a los bueno, súper ricos, eh, claro. Gerard Depardieu partió diciendo, yo no soy súper rico, soy un actor de izquierda, pero que tiene un patrimonio, y empezó a llorar y se fue a vivir a Claro. Suiza o se fue a Y vivir se no sé fue a a ir a dónde. Suiza. Y hay empresarios grandes, con patrimonios grandes, que han cambiado su domicilio fiscal en estos meses también. Y otros que han diluido la propiedad de su patrimonio, porque, bueno, eso pasa, no solo en Chile, no que sean malos los chilenos, no. Esto pasa en todas partes. Entonces eso no va a recaudar, además, ¿ah? Lo que se dice, porque no ha pasado así casi en ninguna Oiga, pero parte, usted salvo anda que esto muy sea milagro. pesimista, don Juan José. No, pues, que hay que mirar para el lado de estas cuestiones. No, pues usted está muy pesimista, Bueno, muy está bien. Vámonos a la pesimista. pausa. Ya. Eh, Oye, bueno, agarre un tenéis razón. cigarrito y métale un poco Yo, tú de sabes whisky ahí a cuánto, su te Coca-Cola. voy a decir una cosa, tú sabes del precio de los cigarrillos, ¿cuántos impuestos? ¿70? Sumando IVA, 90%. 90. Así que soy un gran contribuyente, Axel. Quiero que sepas que estás frente a un gran contribuyente. Ahora, como tú sabes, los que más pagan impuestos en Chile son los pobres que cargan todo el Obvio, IVA, bueno, todo el IVA. obvio, obvio, obvio. Mira, Oye, ya, vámonos a corte y regresamos al sentido común en unos sí, hoy minutillos. día juega la Católica en la noche, Sí, pues, Copa 8:30. Sudamericana también. Sí. No, José, no, oiga. Si juega la Católica con Sao Paulo es un equipo de primera también, pues. Me pone Sí. unas caras ahí, José, el hijo del medio. Oye. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con Sentido Común. Este 30 de junio, déjame, cortito, Axel, saludar a una institución que está de aniversario de Día Internacional. Entiendo que es el Día de los Bomberos, el 30 de junio, en el mundo, en Chile también. Piensa que en Chile no es una fecha tan significativa. Hay otras fechas mucho más importantes en la historia de bomberos en Chile que han sido todas desastres, ¿no es cierto? Y que han generado la creación de cuerpos de bomberos, el primero de ellos en 1851, a comienzos de 1851, después de un gran incendio que hubo en diciembre del año anterior en Valparaíso, en la calle Cruz de Reyes, creo que se llamaba esa calle, que se quemó una cigarrería, ardió, fue agarrando las casas aledañas, qué sé yo. La población, por supuesto, intentó apagar este incendio sin la preparación, sin la organización necesaria. Andaba incluso metido en aquello el almirante Manuel Banco Incalá en esos años. Todo se pudo apagar hasta el día siguiente, la cuestión. Se crea y llegan los primeros 19 voluntarios del Cuerpo Bombero Valparaíso, que es el más antiguo del país, y a través del cual saludamos a los bomberos, o me permito saludar a los bomberos en este día. Fíjate que el Cuerpo Bombero de Santiago se crea mucho más tarde, a 12 años más tarde, después de ese sí que fue desastre.
No sé si has escuchado hablar, Axel, de lo que fue el incendio de la compañía, de la iglesia de la Compañía de Jesús, en Sí, la lo he historia de escuchado, Chile. pero no. Fin Perdona, del ¿en mes de cuál María, voy a, 1860. voy a tirarme, ¿en cuál es que ¿Ya? murió Tenderini, que es como un No, eso fue héroe? en el estadio, en el Teatro Municipal. Ah, Ah, perfecto. Ya, de eso, por eso la calle Tenderini, ahí hay un busto de él. Fue después, una vez ya creado, no mucho después, no muchos años después, pero después. ya. En 1863, era el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, término del mes de María, 2.500 personas más o menos reunidas en la Compañía de Jesús, que no sé si ustedes saben, pero está donde está en los patios de acceso al ex Congreso Nacional, ahí en la calle Compañía, en el centro, ese gran espacio de jardines que hay. ¿Sí? Bueno, ahí estaba la iglesia de la Compañía, en la calle Compañía, frente a lo que hoy día es, no sé, ¿La Academia ¿cómo se llama? Diplomática o no? La Academia Diplomática, exacta, la Academia Diplomática. Bueno, y le echan la culpa al sacristán o lo que sea, es una iglesia engalanada, con mucha guirnalda, con mucho cortinaje. Ese día era una iglesia que no tenía tantos asientos, la gran mayoría de las personas que estaban ahí adentro ese día estaban de pie, incluso se sentaban en el suelo, algunos tenían banquetas para todo, estaba repleta de bote en bote, y el sacristán parece que prende los velones, y los velones prenden algunas de estos adornos, qué sé yo, y empieza a arder la iglesia por dentro. Y pasa una cuestión terrible, fíjate. Pasa que en esos años, hoy día tú vas a cualquier iglesia del país y las puertas son de vaivén, ¿no es cierto? Claro, tú empujas para adelante o para atrás. Sí. En ese tiempo se abrían solo hacia adentro. Ah, y por lo tanto la gente no podía salir. Entonces estaban cerradas, se empieza a producir el pánico propio, ¿Ya? intentan salir y por ende caen algunos, unos pasan encima de otros. Eran prácticamente todas mujeres y niños, ¿no? Con además ropajes de la época, ¿no? Con faldones gruesos, en fin. Y se traban las puertas. Y quedan absolutamente pisoteados unos por otros, otros por uno, asfixiados por el humo inicialmente y luego carbonizados absolutamente. ¿Ah? De ahí en adelante las puertas de las iglesias en Chile son todas de vaivén, por esa razón. Y mueren 2.200 personas más o menos. ¿Cuánto? Horriblemente carbonizadas. En ese tiempo Santiago tenía como 110.000 habitantes, fue el 2% de la población de Santiago. Wow. Es como si hoy día murieran 160.000 personas de un Paraguay. ¿Ah? No hubo familia, esta era más bien la oligarquía la que se reunía ahí, la aristocracia. No hubo familia que no tuviera un muertito, irreconocibles la mayoría de ellos. Y claro, se organizó la gente en baldes, qué sé yo, y no hubo caso. Y se forma el Cuerpo Bombero Santiago, creo que fue poquitos días después del 8 de diciembre, el 14 o el 15 para diciembre del año 63, se funda el Cuerpo Bombero Santiago. 63. Sí, 1863. Claro. Y la historia describe caravanas de carretas con cuerpos carbonizados que son idos a dejar en caravanas horribles, espantosas, imagínate, irreconocibles, al cementerio general, y era tal la cantidad de personas que yo no sé si tú te has fijado alguna vez, antes de entrar al cementerio general hay como una plazoleta redonda grande. Sí. Bueno, ahí están enterradas esas 2.200 personas, abajo de esa plazoleta. Porque no hubo cómo hacer muchos O sea, entierros recordemos que en esa época individuales. el Estado no se separaba todavía de la iglesia. No, En esas fueron las términos leyes de laicas después de que los gobiernos liberales. por lo tanto, los muertos se seguían enterrando en suelos sagrados en la iglesia en general. Tal cual. Así que, Oye, no, nada, saludar a los bomberos. Fíjate que hay una anécdota cortita. Tú sabes que uno de los primeros, entre el de Valparaíso y el de Santiago, creo que se funda el Cuerpo de Bomberos de Ancud. Imagínate. ¿Ah? Así que un saludo también a ese Cuerpo de Bomberos tan sureño y tan pequeño que había sido en esos años, en la isla grande de Chiloé. Nada, un saludo a los bomberos entonces, don Axel. Oiga, usted tiene otros temas, seguro. no, yo estoy en este minuto borrando todos los memes que tengo en el WhatsApp y en todas partes, porque tú sabes que mañana, tú sabes qué día es mañana, ¿no? Estoy chato de... ¿Pero qué te ríes? No, que hoy día me mandaron uno muy bueno. ¿Tú te acuerdas de esa pintura que fue mal? Pero por favor, restaurada? a la audiencia hay que decirle que mañana llega Julio. Claro. Bueno, Entonces, y hay no sé, una pintura
del medioevo que quedó mal restaurada, no sé, y el Ya. restaurador quiso arreglarla y le desfiguró la cara, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 eso fue en España. Exactamente. Bueno, aparece Julio Iglesias con una paleta, Julio ¿Con Pintamal. qué? Me ¿Pero reí con toda la qué? tarde con esa y un montón de ocho. Julio Pintamal. ¿Ah? No sé si peor que Bueno, Julio, acá pero me acaba de Julio llegar Pintamal, ¿no? tratando de llegar a Julio, que gente así como tratando como de tocar a Julio. Después me llegó recién también el Julio en la quemada y está fumando marihuana. Eh, y me dice uno que dice hasta mañana, los espero. Después Pero, Julio ya llegó en Australia y aparece un cangurú. Esos son los que me han llegado en los últimos 10 minutos, ¿no? Una cosa. Entonces, ay, qué chistoso. yo, la verdad, Fallar. o sea, las personas, primero, son muy creativas, pero hay mucha gente con mucho tiempo, o sea, para los memes. Y, y la verdad es que ya hay algunos que son, como te decía ayer, que se repiten, pero hay unos nuevos que están interesantes. O sea, pero seguramente el fin de semana va a aparecer el mañana 1 de julio y va a aparecer un uno. Bueno, ahí está. Oye, y te mandé todo el tema de los negociados de Julio Iglesias, Sí, no sé lo si iba, cachaste. estuve con miles de cuestiones hoy día, lo tengo ahí para verlo, no lo he visto. Pero Algo los me fines da de semana es culpa. muy entretenido sobre el tema de las propiedades. Se me había olvidado contarte estábamos hablando de Mm, Julio Iglesias. Él compró un terreno muy grande donde trató de mm, construir 1.500 viviendas en una zona que estaba protegida. Mira, Y tenía ahí, parece que, contubernio con el un, alcalde, ¿no? él se hacía amigo de las autoridades ahí afectivamente les daba algunas no, algunos premios, algunos incentivos así que he andado Oye, en eso y hoy día en la mañana pa- me junté, me tocó ir a exponer de un grupo de empresarios muy importante y como siempre se repiten un poco las mismas preguntas, la preocupación, la incertidumbre en general. Pero noto que como que mm, ya se van preparando, como que ya están como más curtidos estos mm. empresarios en términos de ya no echar tanto de menos esta cosa, como que se han ido haciendo la idea de no echar de menos esto de la normalidad pre-estallido, como que ya se han ido adaptando a este tema Bueno, de el que, mercado siempre hace lo mismo. sí, como que ya, Adapta, oye, se adapta y sigue. Sí, si del claro. cielo caen limones, aprende a Hay hacer que ser limonada. limonada. Por supuesto, esa cuestión Y, y bueno, y es escuché gran así. parte de la exposición con respecto, esto es un grupo de gente importante, exportadores, bueno, no puedo dar más detalles, pero Mm, interesante el tema del dólar, un poco de cómo se mm. proyecta, eh, también un poco escuchar Interesante y complejo para nosotros, o sea, ¿no? de hecho yo no, yo por cosas que quiero compartir, que a lo mejor para ti son evidentes, Mm, pero yo no sabía, mm. por ejemplo, que ¿Ya? anualmente los gobiernos compran alrededor de 14 15 mil millones de dólares porque los gobiernos tienen demasiados dólares y, Venden. o sea, no compran, o sea, venden Sí, dólares, pues venden venden. al Venden mercado. porque tienen sus costos expresados en pesos. Entonces Claro, transforman los dólares que reciben a pesos. y yo no sabía que el presidente Piñera había vendido mucho dólar cuando Mucho el necesitó año hacer pasado. caja para pagar el IFE, para pagar. Exactamente. Entonces, Fue un año eh, récord de venta de dólares de parte del Estado. Pero exactamente. el otro día, fíjate, una crítica a la prensa económica. El otro día se entendió que lo que hacía Mario Marcel al vender Que era 5 algo mil millones de inusual. dólares era una intervención cambiaria. Y yo había dicho el día anterior que el gobierno no tiene ni una posibilidad de hacer intervención cambiaria, porque sería una gota en el mar, es absurdo. Sí, Entonces me cargó que mis coleguitas de prensa económica dijeran que era una intervención cambiaria. Eso no es una intervención cambiaria, eso es rutina. rutina, exactamente. Eso Y es poner rutina. 5.000 millones es algo que Es nada, po, no es algo así que se haya mover la aguja, sino que no. son, Movió una mañana la aguja. sí, una mañana. Hoy día no sé cómo estuvo el dólar. Estuvo muy alto, rozó 9.40, cerró en ¿Ya? 9.22. Ah, ya. Pero está bravo el asunto. Me Está bravo. imagino, o sea, de seguir Mm, así y medida claro. que también se acerca el plebiscito y todo lo que tenga que ver con que la guerra no tiene para cuándo terminar, los No. precios de los commodities, eh, todo lo que está pasando en el fondo con Ucrania, en el fondo, o sea, Mm, lo que se dice de Ucrania, o sea, de los rusos que tienen caja todavía para resistir por lo menos un buen seis rato. meses más de guerra. Sí, Entonces, sí, claro.
Esto no tiene para cuándo. Mm, Y por mientras, cada vez se le cierra más el círculo de la Unión Europea con Finlandia, con Turquía, con todos los países que están arrimándose de manera cada vez más estrecha a la Unión Europea. mm, Entonces al final esto está terminando peor de lo que en el fondo pensaba Rusia que le iba a suceder, porque Rusia pensó que con Ucrania iba a despejar el tema finlandés, el tema de los países limítrofes, y al revés, aceleró la incorporación o las conversaciones para incorporar a los países que circundan Rusia para mm, hacia la Unión Europea y por lo tanto la OTAN. Si en el fondo eso es, no es un tema de la Unión Europea, es un tema de la OTAN al final. mm. Oye, cortito, podríamos hablar a propósito de Estados Unidos y de algunas cosas, del personaje de Trump, cuya figura se ha ido, no sé, Ha estado muy deteriorando entretenido, un ¿ah? poco más. ¿Ah? Es entretenido, entretenido todo lo que se está sabiendo en Estados Unidos. Pero déjame, a lo mejor lo podemos hacer mañana, no tenemos casi tiempo, pero déjame consignar una sola cuestión que me llamó mucho la atención. Hace algunos días, a propósito de Estados Unidos, hablábamos de un fallo de la Corte Suprema respecto al tema del aborto, en que se impusieron 6-3 y dejaron sin protección federal, por así decir, al aborto, que es lo que tenían en Estados Unidos por décadas, en la interrupción del embarazo. 6-3, conservadores versus progresistas, los jueces, 9 en total. Bueno, acaban de hacer o emitir otro fallo, y este me parece inexplicable por completo. Yo, respecto al aborto, entiendo que hay argumentos, desde religiosos, científicos, médicos, morales, en fin, y hay opiniones controversiales respecto del inicio de la vida y qué sé yo, en fin, o del origen, etc. Pero acaba de emitir un fallo que me parece que respecto a una cuestión que me parece incomprensible y que debe estar internalizada para todos en una misma línea, que es el tema medioambiental en el planeta. Fíjate que el titular es el siguiente, ¿eh? Nuevo fallo polémico de la Corte Suprema de Estados Unidos limita facultad del gobierno para fijar límites a la emisión de gases. Joe Biden está calificando esto de desastroso, y se produjo la misma composición de jueces conservadores versus progresistas. Y lo que hace el tribunal es limitar la competencia del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para regular las emisiones de gases contaminantes que emiten las centrales eléctricas, y dice que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos, no tiene autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas. Las nuevas plantas sí, por supuesto, no les da la pasada nomás, ¿eh? Claro. Pero respecto de las ya construidas, no les da, es una cuestión, y tú comprenderás que en Estados Unidos no hay decenas, hay cientos de plantas construidas, ¿no? Entonces, es complejo, fíjate, lo que acaba de fallar la Corte Suprema estadounidense en un acto que ha sido condenado por los demócratas y celebrado por los republicanos. Y ahí me llama la atención, porque dice el líder republicano, creo, de la mayoría o de los republicanos de la Cámara o del Senado, no estoy seguro, que esto lo que hace, lo celebra porque esto lo que hace es reconocer las libertades individuales. ¿Qué argumento es ese? Yo, de verdad, no soy capaz de entender ese argumento, ¿no? Pero bueno, lo quería consignar porque a mí, yo tengo cierta convicción, además, y lo digo personalmente, medioambiental, ¿eh? Entonces, este tipo de cuestiones me parecen un poquito locas. Pero fíjate que a partir de la experiencia hoy día, de la mañana que te contaba con este grupo de empresarios importante, también noté que hay una generación de empresarios, yo diría menores de 35 años, que están completamente alineados con el medio ambiente. Obvio. Absolutamente. Evidente. Pero Claro. no me Sí, claro. refiero a una postura como artificial, sino que me refiero a algo genuino. O sea, Sí. y se está produciendo un diálogo intergeneracional de personas empresarios o personas que tienen actividades, llamémosle, con cierta carga de huella de carbono, por no decir en algunas claramente contaminantes, y que no hay normas o no hay normas que se apliquen, porque la normativa, tú sabes, no aplica en todo, porque hay actividades que son inusuales, que son Exacto. casi domésticas, bueno, X. Y fíjate que increíble lo que hacen. Yo siempre hablo de esto, las generaciones más jóvenes, de tratar de reeducar a sus padres para que Yo en comprendan. eso te compro todo lo que tengas que decir, porque yo de verdad creo que en esa materia los jóvenes, mis hijos, bueno, a mí de verdad que me han cambiado la vida en ese tema. Y tú has mencionado en muchas ocasiones, en muchos temas, en la mirada, cómo se ha ido introduciendo en las generaciones, incluso de la edad que yo tengo, un poco más de 50. Esa mirada que es refrescante con nuevos criterios de la juventud. Y es re O sea, interesante. es que, mira, la diferencia central entre los jóvenes y las personas mayores es el sentido de urgencia con respecto a las medidas que hay que tomar. Mm,
Las personas mayores, yo ya, mira, si hay dos cosas que no voy, y lo digo con una responsabilidad, no voy a tener de origen, son, no aprendí, no Habi- nací con el celular, Habilidades digitales, weón. Yo no habilidades sé, weón. digitales, no soy Pero tú nativo tenés bastante, digital, ¿ah? no soy nativo digital, Sí. no soy nativo feminista, No. o sea, todas las cosas son cosas que ha tenido que aprender en términos como de trato con las mujeres, identificar, no hacer comentarios Mm, sexistas o comentarios que son poco mm, convenientes. mm, A mí me llama la atención todo el día cuando yo mm, digo, esa actriz, ¿y por qué habla solamente de las mujeres? Y para uno actúan bien mm. y la otra te refiere a cualidades físicas. Sí, claro. Y el tercer elemento es que yo puedo estar sensibilizado con respecto al tema ambiental, pero no soy nativo de Y urgencia yo ambiental. tampoco, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedan, no sé, X años de vida, Mm. pero no nacimos con la Tierra No nacimos con el problema. no Mm, nacimos con el cambio climático claro. y la capa de ozono del gas y con las transformaciones que se están viviendo ahora. Mm, sí. Entonces, resulta que nosotros nacimos con que había agua, con que llovía, perdón, nosotros estamos en Santiago, con que llovía normalmente, con Sí, que la con rebote, gente bueno. subía a la cordillera y Sí, encontraba claro, nieve. Yo claro. ayer estaba viendo unas imágenes de un señor que se tiró en una especie de parapente rápido entre medio de la Par de Farellones. Mm. No sé si lo viste, un No, chileno que se no, tiró de un no, helicóptero no, no, y no. atravesó las canchas de esquí todo como a una velocidad increíble. Y yo veía la Parva y la mitad de la Parva no tenía nieve. Y estamos como decimos mañana, mañana llega julio, entonces Mañana llega julio. mañana llega julio y no había nieve. 65% de déficit en Santiago. ¿Sabes cuánto Entonces, llovió en Santiago este año? no, 51 milímetros. ¿Cuánto debiera haber llovido? no sé. 148 en un año normal. Imagínate. Entonces, nosotros crecimos con lluvia, crecimos con nieve acá en Santiago en invierno, eh, crecimos con la normalidad, donde habían peces en los ríos, donde había, o sea, habían bosques. Tú te vas, hoy día yo estuve fuera de Santiago en la mañana, o sea, está desertificado Sí, todo po, lo que es sí, de Rancagua para allá. Yo me sí, acuerdo que uno sí, empezaba a salir de Santiago, empezaba a ver arbolitos, como un ambiente de campo, desaparecido, sí. seco, todo Oiga, don seco. Axel, el caballero, el hijo Se del quiere ver el medio, partido de la Católica, pero si a este le gusta el Colo, po. oiga, nos está poniendo ya mala cara derechamente. No, porque Así que, don José, perdone, no, nos entusiasmamos de última hora y nos vamos.